Buenas noches, estamos a 6 de septiembre del año 2023, son las 12:35 de la madrugada. Me dicen los estimados amigos que debería comprarme como un micrófono porque el audio se escucha muy poco. Todo a su tiempo, estimados amigos, de ser posible, Dios mediante, compraremos un micrófono y se escuchará mejor esta exposición. Pero bueno, eh, para la, para esta madrugada quisiera hacer dos videos. Uno tenemos del fenómeno de Boston, Harry Nelson Pillsbury, y el otro tiene que ver con el ajedrez y los módulos y las computadoras. Vamos con, a ver, estimados amigos, vamos con Harry Nelson Pillsbury, el fenómeno de Boston, el meteoro. Manos a la obra. Harry Nelson Pillsbury, el fenómeno de Boston, nació en Somerville, Massachusetts, el 5 de diciembre de 1872 y muere en Filadelfia, Pensilvania, el 17 de junio de 1906, apenas con 33 años de vida. Fue un ajedrecista legendario y genial que se fue demasiado pronto. Por cierto, antes de continuar con la lectura, tenemos que hacer mención de que esto es un trabajo material de Vicioso del Ajedrez en Facebook por Hugo Rangel Borg. Continuamos. Pillsbury, un ajedrecista legendario y genial que se fue demasiado pronto. Murió a temprana edad de los 33 años. Hombre alegre, enamorado, cultivador de amistades, hizo las delicias del público fuera y dentro del tablero. Realizó las más raras y asombrosas sesiones de partidas simultáneas a la ciega del siglo en Estados Unidos y quizá del mundo. Realizó presentaciones en las principales ciudades de Norteamérica y Europa con gran éxito, admirado por los niños de aquel entonces, Capablanca y Alequín. Fue precursor, ¿no? Antes que ellos. Aprendió a jugar a la edad de 16 años. Esa es una pregunta que me han hecho jóvenes recientemente en los videos. Que si a una edad ya avanzada para, para aprender ajedrez, pues 16, 18, 20 años pueden ser grandes maestros. Yo les digo sí, pero todo depende de las circunstancias, depende de ti, depende de muchos factores, pero de que se puede, de que es posible, claro que sí. Y aquí tenemos un caso, el de Harry Nelson Pillsbury. Aprendió a jugar a la edad de 16 años, pero pronto encandiló a todos. Su vida guarda paralelo con el genio de Nueva Orleans, Paul Morphy, por sus tintes de tragedia novelesca y talento. Maravillaba a todo el país, realizando giras por Estados Unidos en partidas de simultáneas a ciegas de hasta 22 tableros. Lo anecdótico es que cuando realizaba sus simultáneas a ciegas, fumando y bebiendo whisky, jugaba al mismo tiempo al witch o bailaba vals. Y después recordaba y anotaba todas las partidas. Insisto, me lo dijo el amigo Milson Andrés, que entiéndalo, me dijo, para ser un buen jugador se necesita una, una memoria prodigiosa de genio. Y Pillsbury lo era, pues, era un genio, pues. O sea, miren todas las cosas que hacía y de paso tenía la suficiente memoria como para recordar toda su partida y anotarla. A pesar de que
jugaba al Wii y bailaba vals y hacía otras cosas. De estilo táctico de la era romántica del ajedrez del siglo XIX y agresivo y con una memoria prodigiosa, pocas veces vista, pero de un claro concepto posicional que lo llevó a crear verdaderas obras maestras. A los 20 años derrotó a Stigny en un match cuando este aún era campeón mundial, lo cual le resultó en una gran reputación en Europa. O sea que a los 20 años ya prácticamente, si derrotó en un match a Stigny, prácticamente era el mejor jugador de la época, pues. 1872, 20 años, 1892. Finales del siglo XIX, pues en la última década. De su deslumbrante trayectoria siempre se debe recordar el fantástico triunfo en el torneo de Hastings, Inglaterra, en 1895, era el más fuerte de esa época, de finales del siglo XIX, superando nada más y nada menos que a Immanuel Lasker, a Wilhelm Steiner y al padre de la escuela rusa, Mijail Chigorin. Chigorin, un héroe en la Rusia de esa época. Torneo que lo termina de consagrar y que le da fama mundial en 1898. Le da fama mundial. En 1898 se consagra campeón de los Estados Unidos y continúa con sus exhibiciones simultáneas y partidas a la ciega. Todo un fenómeno, un héroe. En el 1900, empezando el siglo XX, regresa a Europa para seguir cosechando grandes triunfos. Y cuando ya se cocinaba un match por el título mundial con Emmanuel Lasker, que había destronado a Steiney, lamentablemente Harry Nelson Pillsbury contrae la mortal enfermedad de aquel tiempo, la tuberculosis pulmonar, que acabó con mucha gente. Que lo alejaría de toda actividad ajedrecística y sumiéndolo lamentablemente en una profunda depresión. El ajedrecista Pillsbury intentó suicidarse incluso 2 veces, fracasando en el intento. Qué lamentable situación. Finalmente, tras una larga agonía y sumido en la más terrible soledad y pobreza y en el olvido, falleció en un asilo de Boston en 1906 con solo 33 años. Está como para buscar sus partidas y recordar, ¿no? Harry Nelson Pillsbury. Aprovechamos la oportunidad para una nota aquí fugaz, que el 1 de septiembre se cumplieron 51 años de cuando Bobby Fischer se convirtió en el primer y único jugador de ajedrez nacido en Estados Unidos en tener el título de campeón del mundo. Ok, hay una cosa curiosa. Es que hay un tema que yo nunca me había dado cuenta, ¿no? Bobby Fischer es el único y eterno campeón mundial, ya que los demás campeones son ex campeones mundiales, porque fueron derrotados. Hay que ser la excepción de Carlsen, ¿no? Que Carlsen abandona el título. Y a Bobby no lo derrotaron, le robaron el título sin poder defenderlo como él quería, pero como sabían que en la realidad no lo podían vencer jugando, más Ewell, la Federación Rusa, y la Federación Rusa le robaron el título de campeón mundial. Y la Federación Americana, que no defendió a su jugador, un joven Bobby Fischer, admirado por toda la afición ajedrecística mundial, y permitir este despojo del verdadero campeón mundial, ganado brillantemente. Es verdad, deberían arrepentirse en Estados Unidos por no haber defendido a su campeón de esa época. Bueno, vamos a concentrarnos en Harry Nelson Pillsbury. Estamos en presencia aquí
en la historia de un jugador que evidentemente tenía mucha semejanza con la historia de Paul Morphy, superior a su generación. Derrotó al campeón del mundo del momento, aunque no fue un match por el título, derrotó a Stanley. Se hizo famoso en Europa y en América. Fue campeón de los Estados Unidos. Y en 1895, en el torneo de Hastings, derrota a los mejores de la época. Imagínense, derrota a Emanuel Lasker, a Wilhelm Stanley. Vamos a buscarlo nuevamente. ¿Fue en 1895 o 1898? Vamos a revisar bien. En 98 fue campeón de los Estados Unidos. Ajá. A Wilhelm Stanley y a Miguel Chigorín. 3 aces prácticamente. O sea, derrota a esos 3 grandes luminarias de finales del siglo XIX. O sea, ¿qué mayor mérito que ese? Lamentablemente lo atrapó la enfermedad de la tuberculosis, que es muy contagiosa, que acabó con su vida, lastimosamente. De no haber sido así, por ese lamentable suceso, Pillsbury seguramente se hubiera convertido en campeón mundial de ajedrez, en verdad. Hay grandes jugadores que por mala suerte o mala fortuna fueron muy buenos, aportaron mucho a la teoría, como Akiva Rubinstein, el polaco, que murió también a temprana edad. Estaba listo para ser campeón del mundo y enfrentarse a Lasker para la época y muere durante la Primera Guerra Mundial. Y aquí muere a temprana edad Harry Nelson Pillsbury, lamentablemente. No lo pudieron salvar o terminó en un asilo, pues muriendo en la pobreza y en la soledad a los 33 años, después de haber sido tan famoso, ¿no? Entonces, nosotros no es que hacemos de estas historias como algo lúgubre, como algo de sentirnos como, oh, qué pena, qué lástima, ¿no? La historia es la historia y cada quien tiene su destino y su recorrido de vida y le tocó vivir a Pillsbury esos 33 años de vida tal cual como los vivió. Pero sí tuvo sus momentos importantes en, en la historia del ajedrez mundial, en donde prácticamente a finales, en la última década del siglo XIX, seguramente Harry Nelson Pillsbury era el jugador más fuerte de, del mundo. Así como a mediados del siglo XIX, el más fuerte del mundo, 1850, 1851, por ahí promedio, lo fue sin lugar a duda Paul Morphy. Qué curioso, ¿no? Y luego ya avanzado el siglo XX, el más fuerte del mundo fue otro norteamericano, Robert James Fitch. Bueno, entonces este fue el video en homenaje a Pillsbury, el fenómeno de Boston. Vamos a terminar esto para comenzar el otro, antes de terminar por la noche de hoy. Si en verdad te pareció interesante haber estudiado y compartido la vida y obra de Harry Nelson Pillsbury, un hombre que seguramente tenía un coeficiente intelectual muy superior a la media de sus contemporáneos, un hombre que en verdad era muy alegre, muy jovial, muy carismático, hacía amigos con facilidad y te hacía toda clase de rareza, o sea, te jugaba simultánea y de pronto te bailaba vals y te jugaba el Witch, juego de cartas. Y era capaz con su memoria, con su inteligencia eh, superdotada, era capaz de recordar y anotar todas sus partidas.
pero por causa de la vida y del destino, todos somos mortales y bueno, y así como se han ido grandes genios en la historia, en el caso del ajedrez no existe la excepción y muchos han partido jóvenes y muchos han terminado su carrera muy jóvenes y bueno, de la historia se aprende y ojalá que estas situaciones así como lo que pasó en esa época no sigan ocurriendo, que exista un apoyo, una fundación o algo para aquellos ajedrecistas que de pronto consagraron su vida por completo a la práctica y a la difusión del ajedrez, entonces que pudieran tener como un seguro de vida, ¿no? Sería interesante eso. Pero bueno, si en verdad te gustó este video de Harry Nelson Pilbury, el fenómeno de Boston, regálenme un like para saber que en verdad caló bien. Si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en YouTube, bienvenido sea, estimado. Si quieres comentar algo, lo que tú quieras, bienvenido, coméntalo. Y si quieres compartir esto en mis redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta a todos como debe ser. Les habló Ernesto Rondón y estamos a 6 de septiembre del 2023 y son las 12:52 de la madrugada. Eh, Aprendemos un poco más de cultura y de la historia del ajedrez. Muchas gracias a la página de Facebook Vicioso del Ajedrez. Bendiciones para todos. Que Dios los bendiga a todos.